Bueno, bienvenidos a este primer episodio de la Monstrua Podcast. Somos Canela Rodríguez Fontao y Mariana Zárate, las mismas de la Monstrua. Ustedes ya nos conocen porque el año pasado hicimos un ciclo larguísimo de cine online de terror. Seguramente lo recordarán, está en YouTube también si quieren revisarlo y demás. Nos desprendimos esta vez de esa idea de lo visual y vamos a ir por lo auditivo. Así que hoy vamos a estrenar nuestro primer episodio. Arrancamos con una temática que nos parece laberíntica, pero tan laberíntica como interesante. Vamos a arrancar hoy con el metacine, ¿sí? El multiverso del cine en su máxima expresión, podríamos decir. Podríamos decir, y también podríamos decir que, aunque es un tema bastante recurrente en el cine de terror y en otras prácticas, merece que aclaremos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de metacine, metalenguaje, metadiscurso, metaficción, para poder entender un poco el recorte de películas que hicimos en función de lo que queremos trabajar. Si tuviéramos que definir metacine, con ayuda siempre del campo de lo teórico, tendríamos que decir que es un metalenguaje, una metaficción, en la cual hay un ejercicio cinematográfico que le permite al cineasta reflexionar sobre su medio de expresión a través de su práctica. O sea, básicamente el metacine es un ejercicio de reflexión sobre el hacer cine. Exacto. El cine se mira al espejo, vamos a encontrarnos con películas en las que los juegos de espejo son determinantes y que justamente funcionan como ejemplo de esto. Y el objetivo último podría ser, de alguna manera, que en este ejercicio de reflexionar sobre el medio de expresión, el cine busque conocerse, o sea, busque conocerse a sí mismo en una práctica que implica, por decirlo de alguna manera, no solo la creación, sino la crítica sobre el acto de creación. El denominador común de la metaficción es cómo se crea ficción al tiempo que se hacen declaraciones sobre la creación de esa ficción. Hay como un doble ejercicio constante, crear y pensar en lo que se está creando. Hay una convivencia, ¿no?, entre esas dos cosas, entre la crítica. Y ahí es donde la palabra reflexión, por decirlo de alguna manera, se va a volver determinante para entender el concepto de metacine. Exacto. En realidad, si nos vamos a poner a pensar el metacine, siempre existió, viene de una herencia vinculada más con la literatura, pero con la posmodernidad, digamos que todo lo que es meta alcanzó mayor popularidad, digamos, para que se entienda la posmodernidad, digamos que el pastiche, el collage y demás fueron como la regla, ¿sí?, la norma. Ya la idea de originalidad y demás había quedado un poco caduca como categoría teórica, ¿sí? Entonces, un texto sobre textos o sobre la textualidad, un texto autorreflexivo y autorreferencial sería a lo que se refiere. Hay diferentes formas de encontrarnos con la práctica metacinemática, ya hablando directamente del cine. Vamos a pensar en dos categorías genéricas que describen dos prácticas básicas. Las vamos a dividir así porque así se encuentran y también porque nos parece más sencillo después cuando podamos comenzar a analizar los ejemplos, me parece que va a ser la mejor manera. En principio vamos a tener la reflexividad cinematográfica, que para darles una pequeña introducción, se centra en los procesos y mecanismos de creación y recepción cinematográfica, ¿sí?, muy por encima. Y la segunda categoría va a ser la reflexión fílmica, que dirige su mirada hacia la herencia fílmica en general. Ahora vamos a entrar un poquito más en cada una y después cuando entremos en los ejemplos esto va a quedar muchísimo más claro. Sí, vos hiciste una introducción de la reflexividad cinematográfica que es básicamente lo que es, o sea, la reflexión o el análisis sobre los procesos y mecanismos de creación. Es lo que comúnmente se conoce como la presencia del cine dentro del cine o del teatro dentro del teatro. Aquellas instancias en las que se muestra procesos de recepción o de filmación de una película. Esto no es moderno, aparece desde los orígenes del cine. En la década del 50, cuando el cine se configura como industria, esto se muestra, o sea, aparece con mucha recurrencia. Hay un interés por mostrar el proceso de producción de una película. En muchos casos, ese interés por mostrar el proceso tiene que ver con películas que muestran un proceso para mostrar las dificultades de ese proceso y el modo en que se superan, por decir de alguna manera, esas dificultades. En la mayoría de los casos los productores aparecen como antagonistas, como los malos de la película. De todas formas, también hay una reflexión sobre lo que implica el trabajo en la industria. Hay dos prácticas. Por un lado, la que hace visible el proceso de creación de una película,
que es lo que decíamos nosotros, la creación de un enunciado, del enunciado fílmico, y por el otro, la que lo hace de la propia película, es decir, de su propio enunciado. Y ahí aparece la idea de juego de espejos o del carácter autorreflexivo del cine. Pensando por fuera del terror, podríamos decir que hay dos ejemplos de la reflexividad cinematográfica. Un ejemplo muy claro es La Noche Americana de Truffaut, y otro que es más de nuestro territorio, Los rubios de Albertina Carri. Exacto, Los rubios de Albertina Carri, además pensando dentro de lo que es el documental, también aún más complejo, como que da para otro día, otro podcast. Pero bueno, la segunda categoría que habíamos adelantado ya antes es la de la reflexividad fílmica, que esta no se va a centrar tanto en la creación, en lo que decía Kane antes de mostrar ese proceso directamente, sino que va a hilar un poco más fino. Se va a fijar más en la apropiación de la herencia cinematográfica. La mirada no se dirige hacia el proceso de construcción de una película, como decíamos antes, o de la película en sí, sino hacia el juego de espejos que una película mantiene con otras, ya que va a ser un poco más indetectable, si se quiere. El cine es un arte que crea su propia cultura y se nutre de ella, en esto estamos de acuerdo, y en realidad se define como una constante interpretación de la historia fílmica. Se hace una alusión a la historia del cine, y aquí tenemos los géneros, las épocas, los movimientos y demás. Acá quizás es donde vamos a encontrar nuestro objeto de estudio un poquito más delimitado, y vamos a ver películas que más la queremos adelantar solamente como nombre, después las vamos a desarrollar, como Scream o Behind the Mask, van a ser un poco más bandera también de esto, que van a pertenecer igualmente a ambas categorías. Van a ver que no es todo tan rígido como parecen estas categorizaciones teóricas, que nunca terminan siendo tan rígidas finalmente, ¿no? Sí, tal cual, es importante mencionar eso porque no elegimos películas que sean ejemplos claros o 100% claros de cada una de estas reflexividades, o reflexiones, no sé cómo se dice bien la palabra, sino películas que están como pululando entre estas dos categorías, que muestran el proceso de producción de una película y a su vez reflexionan sobre la historia fílmica, su propia historia en relación, por lo menos lo que vamos a ver nosotros, al género de terror. Ahora, hay algo que también aparece y que también forma parte de un concepto teórico que fue definido por muchos autores, que es el concepto de intertextualidad. Si nosotros pensamos en lo que entendemos por intertextualidad, deberíamos decir que es la presencia de textos en otro texto o la relación que un texto hace a otras textualidades. Por un lado, Kristeva, lo que va a decir, nuestra amiga Julia, que sí, la queremos mucho. La queremos mucho, si nos está escuchando desde el más allá. Desde el más allá. Le mandamos un beso grande. Bueno, va a decir que la reflexividad fílmica, una de estas categorías que nosotras mencionamos antes, nos lleva directamente al concepto de intertextualidad. O sea, son conceptos hermanos, están vinculados. Y va a plantear que cualquier texto se construye como un mosaico de citas y que cualquier texto es la absorción y transformación de otro. Y si hablamos de mosaico de citas, hay que ir a Genet, o al menos así lo dirá la academia, o sea, no podemos esquivarlo. Y Genet va a decir eso, decir, bueno, la intertextualidad intencionada busca la referencialidad, busca la referencia para con otros textos. Se cita en un texto a otros textos que generalmente forman parte de la misma cultura. Ahora, lo que se busca, y acá aparece un componente muy importante, sobre todo para el análisis que vamos a hacer del corpus que elegimos, es que esa intertextualidad como referencialidad tiene que ser reconocida por el público. Exacto, tiene que estar claro eso ahí bien puesto sobre la mesa. Y volviendo a lo que decías recién, Genet, obviamente conceptos que no podemos eludir, aunque quisiéramos poder eludirlos, pero no podemos hacerlo. Vamos a pensar también en la transtextualidad, ¿no? Todo lo que pone un texto en relación manifiesta o secreta con otros textos, ¿sí? Eso también va a ser una definición importante que quizás vamos a ir nombrando durante el análisis. Y después lo que creemos que es también esencial, que tiene que ver con la architextualidad, ¿sí? Es una de las categorías de la transtextualidad y sirve para definir la adscripción de un texto a un género. Esto va a ser esencial, va a ser un pilar dentro de los análisis que vamos a realizar, porque básicamente lo que vamos a analizar va a ser cine de terror, cine de género, que se va a reconocer a sí mismo como tal desde la instancia de producción y, como bien decía Kane, el público también lo va a reconocer de esa forma. Entonces, la architextualidad para nosotros va a ser bastante importante, quizás no lo vamos a nombrar tanto, pero tengamos en mente que partimos también de esa base, ¿sí?
Bien, bueno, ya planteamos un poco las bases teóricas desde las cuales abordamos el análisis de estas películas y podríamos como cerrar, como hacíamos en La Monstra Presenta, con Sí. una pregunta, que es esa pregunta barra hipótesis de lectura con la cual nosotros trabajamos en el momento en que decidimos elaborar algunas ideas en relación al metacine en el cine de terror. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa cuando un género que tiene como objetivo el descentrar a su espectador para sacarlo del terror, o sea, de la generación de un miedo, incursiona en la exploración del metacine haciendo uso de diferentes recursos, tanto narrativos como visuales? A ver, dicho quizá de una manera más sencilla, ¿qué pasa cuando las películas de terror corren del eje el objetivo de asustar a un espectador que busca el susto y se propone autoexplorarse, o sea, se propone estudiarse y reconocerse como un discurso o como un texto, si seguimos en esta idea de textualidad, perteneciente a un género? ¿Qué pasa cuando el cine de terror se piensa a sí mismo? Claro, exactamente, y también en esa misma línea, o sea, queremos saber las posibilidades, pensarlas entre todos, las posibilidades que tiene el cine de terror también de esta autorreflexión y de esta intelectualización, siendo su objetivo otro, o sea, cuáles son esas posibilidades y cómo queda una película intelectualizada de esta manera, a qué conclusiones llega. Bueno, por eso generamos un corpus que a nosotras nos parece atinado, al menos en las que, como dijo Cane antes, no va a haber una división clara entre reflexividad fílmica, cinematográfica y demás, sino que va a ir pendulando precisamente entre esas definiciones. Sí. La primer película que vamos a tratar y que vamos a analizar y que seguramente muchos de ustedes la vieron, y si no, quédense tranquilos porque nosotros vamos a buscar la manera de que puedan verla. No sabemos si con la generación de un ciclo con estas películas como hicimos el año pasado, o quizás simplemente las vamos a subir, se las vamos a pasar, las vamos a compartir de alguna manera. La primera película que nos pareció interesante y que sobre todo nos parece interesante el odio que se le tiene a la película, lo decíamos antes, es Wes Craven New Nightmare de 1994, la película de Wes Craven, obviamente, que además significa la vuelta de Wes a la saga claro, de Pesadilla, ¿no? Como diríamos en Latinoamérica. Sí, tal cual. Y vamos a pensar un poco esta nueva Pesadilla de Wes como un antecedente de lo que aparece con mucha claridad en Scream en el año 96. Claro. Quizás no son películas que se suelen pensar juntas, pero por lo menos nosotras consideramos que tienen que serlo, porque hay un interés o una intención muy manifiesta de Craven de pensar al género dentro de la industria y de pensar las reglas de los géneros y de los subgéneros. En este sentido, vamos a hacer el recorrido por las 5 Scream, desde la de 1996 hasta la que se estrenó este año, porque entendemos que es un corpus inevitable y que operan y trabajan en conjunto y dentro del mismo universo. Exacto. También vamos a ver otras películas que, vamos, no sé si queremos nombrarlas más adelante o nombramos ahora todo el corpus. Podemos nombrarlas y después vamos por el corpus, exacto, y después entramos más, seguramente vamos a entrar primero en el eje este de Wes Craven, pero también vamos a ver Behind the Mask, de The Rise of Leslie Vernon, de 2006, dirigida por Glosserman, una película muy, muy linda, muy tierna, también en algún punto. Después vamos a ver también The Cabin in the Woods, de 2011, otra película más que interesante. Y por último, una un poco más actual, bueno, no, las más actuales van a ser las de Scream, en realidad, porque tenemos una directamente de este año, pero una que es un poco actual, que es The Final Girls, ¿sí? Que esa la pueden ver en Netflix, de hecho creo que sigue estando disponible. Bien, entonces, dicho esto y planteado con lo que vamos a trabajar, deberíamos decir entonces que estas películas, que son 5, 6, 7, 8, 9, un corpus de 9 Claro, porque las Scream son un montón, claro. Son 5. Trabajan necesariamente dentro del universo de la reflexividad fílmica, como películas que analizan o interpretan la historia del cine en relación al género, en las que también van a aparecer elementos de reflexión cinematográfica, porque en muchas de ellas hay presencias de instancias de producción del film,
Y sobre todo son películas en las que la intertextualidad, planteada como la planteamos, es el elemento central porque exige a un espectador capaz de reconocer esa historia del género. O sea, nos pone en la situación de pensar en función de lo que sabemos del cine para comprender el significado de ese texto fílmico que estamos viendo. Tal cual, exacto. Vamos a empezar entonces un poquito tirando algunos lineamientos de La nueva pesadilla de Wes Craven New Nightmare del 94. En la película, para los que la recuerden, no vamos a explicar las películas todas de principio a fin porque vamos a estar mucho tiempo, pero básicamente el lineamiento es que hay una idea de que ahora directamente Freddy es real, está en la vida real, existe, ¿sí? Y va a perseguir a los protagonistas de la primer película de Freddy, ¿sí? A la primer película que dirigió Wes Craven. Después, dentro de la película, y acá es donde entra en juego toda esta reflexividad, va a haber una explicación sobre eso, en la cual se va a querer dar a entender que la película, la saga se había ido de control, como decíamos antes, esto es la vuelta de Wes Craven a la saga de pesadilla que él mismo generó. Él no se quedó a ver cómo se iba en picada la saga, sino que se fue por un tiempo y volvió para remontarla, a pesar de lo que piense la crítica. Volvió para remontarla desde nuestro punto de vista y además volvió para remontarla con una altura muy grande, porque no solamente diciendo, bueno, volvamos a los orígenes, vamos a hacer una película terrorífica de vuelta, basta de chistes en la película, que no creo que a Wes Craven le molesten los chistes en las películas porque básicamente son un lineamiento general en todas sus películas. Sí. Pero bueno, él regresa, pero regresa también con lineamientos teóricos sobre el cine, porque lo que va a decir es, bueno, metiéndolo directamente dentro del guión, que eso nos parece maravilloso, él logra siempre esto, ¿no? Que esté dentro de la película, nunca saca de foco eso, ¿sí? Directamente se va a decir, bueno, que la película se había ido como demasiado, había como un terror que era necesario encapsular, hay como un horror máximo, que eso después también lo vamos a ver en Halloween Kills, por ejemplo, y demás, que se va a volver a hablar de un terror supremo y demás, que es necesario cerrarlo en algún lado y que las sociedades, las culturas, necesitan encapsularlos en algún personaje, en algún monstruo de terror, en este caso en las películas, y que Freddy lo había dejado ir porque la saga se había ido para cualquier lado que no era el terrorífico. Entonces él volvía con la intención de volver a encerrar ese mal supremo. Pero acá lo interesante es que esa forma de encerrar el mal supremo es directamente volviéndolo real, lo vuelve como una persona mucho más robusta, más grande, lo vuelve un personaje más real a Freddy, que está en el mundo real, y que va a querer atacar a los personajes de la primera película. Entonces Heather, que es el personaje que interpretaba a Nancy en la primera película, va a ser perseguida directamente, y la película arranca con algo que nos parece la escena manifiesto un poco de la película, que es la construcción del guante de Freddy, ya poniendo en tela de juicio totalmente el lineamiento principal de Freddy como fantasía, no, acá están construyendo directamente, por eso ya nos da la pauta de que va a construir directamente desde ahí, desde la producción misma. Es que se expone constantemente el carácter ficcional del personaje protagónico de las películas anteriores para cerrar justamente la historia planteando la posibilidad de que ese personaje ficticio sea un personaje real. Claro. Eso es lo que tiene interesante, pero también lo que tiene interesante la película, y que es algo que fue quizá lo que hizo que no fuera tan apreciada por la crítica o tuviera tan poco apoyo de la productora, es que él va a tomar 3 puntos que sirven para construir el carácter metanarrativo, ¿no? Hay, como habíamos mencionado antes, esta reflexividad aparece en una crítica a el modo en que se hacen, se realizan, se consumen las películas de terror dentro de Hollywood y también fuera de él. Entonces, lo que va a hacer el tipo de alguna manera es, a partir del personaje de Nancy, demostrar cómo Nancy sufre de alguna forma por haber sido protagonista de una película de terror, criticar la experiencia de los actores que estuvieron involucrados en el cine de terror. O sea, recurre un poco a esas protagonistas de slashers o protagonistas de películas anteriores reales que sufrieron por haber sido protagonistas justamente de estos films. También aparece con mucha recurrencia su crítica al sistema hollywoodense, eso se ve un montón en la película. Total, mucho. Y la crítica del público a los films de terror, que es algo que va a retomar directamente en Scream, capitalizándolo a partir de la idea de el cinéfilo adicto y fanático a las películas de terror. Exacto, es como que utiliza como una analogía, ¿no? Como en términos de criticar el estado del terror culturalmente, aprovecha para criticar el estado de la saga,
que en algún punto se puede reproducir en el estado del terror general como género, en el cine y en la industria. Es como un juego de espejos por demás de interesante el que hace Craven, y creo que él es el que mejor maneja esas cuestiones de espejos adentro del cine. Se está haciendo una crítica de eso. Sí, y además, perdón, es criticar sí. y defender, o sea, en el mismo acto él critica Claro. la situación del género, pero a la vez la defiende porque lo hace haciendo películas novedosas, o sea, haciendo películas que se construyen en tanto discursos teóricos sobre el hacer cinematográfico, y eso creo que es lo que lo vuelve más genial. Sí, porque no es una crítica estéril, es una crítica que viene seguida de una resolución, de una idea superadora. Siempre Craven creo que nos tiene acostumbrados, nos tuvo acostumbradas toda la vida a eso, ¿no? Como una idea superadora. Pensemos desde sus comienzos como director, siempre vino con ideas superadoras, desde The Last House on the Left, mostrándonos que el terror podía venir porque sí, cualquiera podía ser un psicópata, quien quiera que sea, hasta llegar directamente a algo absolutamente contrario a eso, como es Freddy, que es un personaje de fantasía total, en Pesadilla, hasta que él también le parezca que caduca ese personaje y viene con una idea superadora y demás. Entonces, me parece que él tiene esa cuestión que hay una concreción ahí en su obra también. Tal cual. Y creo que con esto ya podemos pasar a Scream. Sí, ¿sí? A la saga. sobre todo porque Scream. están cercanas en el tiempo. New Nightmare en el 94 y Scream se estrena en el 96. 96. Yo no sé qué tan necesario es que recordemos de qué se trata Scream, sobre todo porque creo que si alguien escucha este podcast es porque ya las vio, no creo que ningún oyente curioso caiga acá como sin saber de qué estamos hablando. Pero, como para decirlo en términos generales, entendemos a Scream como una película que es un slasher, que funciona a modo de slasher, porque tenemos a una protagonista que va a ser perseguida por un asesino que vamos a desconocer. O sea, es como ese famoso whodunit del que hablamos en los primeros episodios de La Monstra, donde decíamos, bueno, la norma acá es, ya sabemos quién es la víctima, ya sabemos quién sufre, no sabemos quién muere, pero sí sabemos quién sufre de esa persecución, pero no sabemos quién es el asesino. Así que nuestro vínculo afectivo, iba a decir sexo afectivo, no sé por qué, igual me parece... Porque te pintó, porque estamos hablando de Wes Craven y se ve que te pintó lo sexo afectivo, claro. Pero ese vínculo afectivo del espectador va a estar dado directamente con Sidney y todo lo que sufre a lo largo de la primera película. Yo resaltaría solamente, porque me parece que hay una línea importante, el hecho de que nos encontramos con una Sidney virginal, infantil, que en el desarrollo de la película conoce el deseo y los placeres de la carne, ¿no? Exacto, también moralista por demás, porque la película hace todo un juego con eso, que también va a ser parte, digamos, de lo meta que tiene la película, pero hay una cuestión ahí de un moralismo total que tiene ella. Pensemos que ella viene de una familia desmembrada por el asesinato de su madre, sí. Y en el asesinato de su madre va a estar gran parte después del desarrollo de la saga, ¿sí? Algo que parece accidental en la primera película, que se nombra, que se sabe por qué ella está perturbada, por qué pueden llegar a perseguirla y qué excusa puede haber para que la persigan y la quieran matar. De todos modos, en las demás películas, Wes Craven lo va a tomar mucho más y ahí va a estar muy marcado el tema de la moral, y sabemos ahí que la crítica va a estar puesta en la moral, en la moralina del cine slasher, y por qué no de la cultura yankee también directamente. Sí, tal cual. Y no es solo moralina que aparece, sino que también lo que va a hacer Craven en esta película es tomar como intertexto, si volvemos a esos conceptos que nosotros mencionamos, slashers de los finales de los 70 y de los 80. O sea, va a tomar directamente... incluso en un ejercicio de reflexividad cinematográfica, escenas de Halloween de Carpenter para construir como una especie de situación alterna entre la posible muerte de uno de los personajes de la película y la persecución que hace Michael Myers de nuestra querida Jamie Lee Curtis. Las Scream todas tienen como un planteo de normas o de reglas que son propias del género, y que le informan al espectador con el objetivo de que pueda ir pensando quién es el que está cometiendo los crímenes. En esta primera película lo que aparece es un sistema de reglas y de normas que definieron muchos teóricos, como por ejemplo Carol Clover, que nosotros lo mencionamos en el ciclo de La Monstra Presenta, y esas dos normas que van a ser centrales son que no sobreviven los que se drogan y tienen sexo antes de casarse,
Sidney tiene Obvio. sexo en esa película. Y la segunda norma es que la superviviente o The Final Girl es virgen. Y Sidney también rompe con eso. Con lo Ya cual hay una Scream, subversión. exactamente, hay una subversión de las normas del género. Se le cuentan y se le informan al espectador, pero también en el mismo acto se destruyen. Exacto, pero también en el metacine, Sí. discúlpame, No, también no, en no. el metacine lo que sucede es la idea también que se puede intentar, y sin querer irnos demasiado lejos a Bertolt Brecht ni nada por el estilo, pero hay una idea de distanciamiento también. Porque lo que quiere Wes Craven es que estés distanciado también un poco de lo que estás viendo a nivel emocional. Porque lo que se te está queriendo decir tiene más que ver con esa crítica. Si bien no se corre de la idea, porque la primera Scream, si bien es un monumento a lo meta, al mismo tiempo es un peliculón, porque yo la vi teniendo 12 años y no dije, esto se refiere a Halloween, pero sí dije, qué maravilla esta película, entonces no se corre de eso. Pero para el espectador ya un poco más avivado, que ha visto un poco más de cine, más educado en este sentido, tiene también como una intención de distanciamiento todo esto, ¿entendés? Te voy a mostrar cómo se hace, y acá tenemos la escena, que creo que vamos a estar de acuerdo, Cane, como icónica del metalenguaje que maneja Scream, que tiene que ver con el protagonista de Randy, creo que se llama, el personaje, mostrando directamente, contando las reglas de un slasher. Que eso creo que lo vamos a recordar todos, porque es como lo más extraño que le parece a uno cuando la ve por primera vez y demás, decir, bueno, hay un personaje acá que está diciendo quién muere y quién no, y además muchos de los estereotipos que está nombrando están presentes en esta Dentro de la película. película. Exactamente. Sí. Y también aparece esto que vos mencionás en el primer llamado que recibe Sidney del asesino, en el que ella dice, bueno, tipo, no quiero jugar este juego, no me gustan las películas de terror, porque todos esos slashers son películas en las que un asesino estúpido persigue a una rubia tonta de senos grandes. De senos Ella grandes. da como la definición popular, lo que entiende el público, de lo que es un slasher. Entonces, ella misma está criticando la misma película de la cual forma parte, sin saberlo. Exacto. Hermoso. Eso es muy hermoso y eso aparece recurrentemente porque todo el tiempo se va a hacer referencia a que lo que ellos están viviendo no es una vida real, sino una película lo suficientemente compleja como para no ser capaces de elegir a cuál género pertenecen. Creo que Billy en un momento le dice a ella, esto es real, no es una película, todo es una gran película, solo que uno no puede elegir el género. Como bueno, Sidney, te tocó estar en una película de terror, tu vieja es recontra promiscua, estás siendo castigada por eso, bancatela. Exacto, exactamente. Pues durante todas las películas esto se va a ir complejizando aún más, ¿sí? O sea, esas reglas que comentaba Canela, que van a surgir de la primera, como no sobreviven los que se drogan y tienen sexo, o las sobrevivientes virgen, van a continuar, ¿sí? Van a seguir también. Después vamos a tener como la regla para las secuelas también que se va a dar en la próxima película. Siempre en las secuelas va a haber más muertos, las muertes son más gore, son más violentas, se muestran mucho más. Y la clave para una franquicia exitosa es nunca asumir que el asesino está muerto. De hecho, acá hay algo loquísimo. El asesino aparece en el trailer de la tercera película directamente. Va a haber ahí como un juego de espejos entre, no se crea nada, por eso refuerzo la idea de que hay una cuestión de distanciamiento total que nos pide la película para que la intelectualicemos un poco también, ¿sí? Si somos capaces de intelectualizarla, o sea, estamos como en ese camino, pero va a seguir desprendiéndose de distintas reglas. Exacto, es la intención. Lo que pasa en esta Scream 2 y que tiene que ver con lo que Mariana mencionaba es que nos vamos a encontrar con una película dentro de una película, o por lo menos la mención de una película adentro de la película. Y acá la aparición de algo muy importante. Exactamente, la aparición de las famosas stab. En Scream 2 se estrena una película que va a estar basada en lo que pasa en Scream 1. O sea, de alguna manera... Los crímenes de Westboro, digamos. Exactamente. Claro. La realidad de la primera película, la realidad de Scream 1, se ficcionaliza y se hace presente dentro de la construcción de la Scream 2. Esto va a pasar constantemente. Nos vamos a ir encontrando todo el tiempo con que ante una película Scream nueva se hace mención a películas stab anteriores, o incluso se va a hacer visible, como en Scream 3, la filmación de Stab 3. Entonces, ahí empieza a haber un juego de espejos cada vez más complejo, porque se habla del pasado real dentro del universo diegético, pero de manera ficcionalizada. Claro, de hecho, si nos ponemos a analizar, hablábamos de esto antes de comenzar, la primera película, la primera Scream, en ningún momento es referenciada.
porque siempre que se va a hablar de hechos vinculados a la primera Scream, se va a hablar de la primera Stab, que recién va a aparecer en el universo diegético, como bien dijo Cane, de la segunda Scream. Es una mamushka de locura total, y esto, si no es, esto no es un multiverso, no sé qué es un multiverso. O sea, es una locura absoluta como lo va a ir planteando. Y además se va a hacer más críticas aún en relación a la industria, porque vamos a ver durante todas las películas cómo son los problemas de producción de una película. Entonces, ¿cuánto hay de eso? También de realidad, de lo que cuesta hacer una película y demás, y qué bueno que Craven se permite contar un montón de cosas adentro de su guión y lo permite introducir de esa manera. Ahí vamos a ver ese recurso de cine dentro del cine, como más marcado, que se va a ver más a partir de la tercera. Tal cual. Y así como Randy en la primera es el que va a declarar las leyes o normas del slasher, Randy vuelve a aparecer en la segunda ya con una Sidney activa sexualmente y universitaria, ¿no? Como en otro plan, ya no colegiala, sí, charlando con sus compañeros de la escuela de cine sobre las secuelas. Esto aparece constantemente. Hay una intención por parte del universo de la ficción, del universo diegético, de tratar de definir las características de esa película. Esta Scream que estás viendo es una secuela. Todo el tiempo es autoconsciente, es autoconsciente continuamente de qué es la película, como si fuera alguien que tuviera un cerebro y que pudiera pensar y definirse directamente. Las películas son orgánicas. Pero no lo hacen, a ver si puedo ser clara con esto que estoy pensando, no lo hacen advirtiéndole al espectador que lo que están viendo es una película. Lo hacen en referencia al análisis que llegan en función de las stab. O sea, sí, usan una película que es el espejo de la realidad para definir la instancia de producción de la película, o sea, el director real de Scream, el guionista real de Scream, utilizan a los personajes para explicarle al espectador qué es lo que están viendo. Bueno, por medio de la voz de Randy estás viendo un slasher que rompe con las normas del género, Scream 1. Por medio de la voz de Randy estás viendo una secuela de la película original. O sea, todo el tiempo se busca definirle al espectador qué tipo de película está viendo o qué tipo de película es Scream esta vez. Siempre pensado en función de la realización de las películas stab que forman solo parte del universo de la ficción de Scream. Y en estas películas también se hace un poco imposible dividir si esto tiene que ver con reflexividad, no sé, le agregué una cinematográfica o fílmica, como decíamos antes. Acá empieza esa cosa de pendulación en donde no sabemos bien a qué pertenece, porque acá están absolutamente las dos cosas, todas las reglas que adscriben al género, esa architextualidad que decíamos de Jennette, y también vamos a tener esa reflexividad cinematográfica, porque vamos a ver directamente como la instancia de producción. ¿Sí? Igual. A mí hay algo que me encanta que aparece acá, que es, y lo menciono así como al pasar, que quien va a ser de Sidney en el universo de Stab es Tori Spelling. Y ella tiene miedo de que suceda eso. Y ella tiene miedo de que suceda, porque en la primera película lo hizo, y dice, tengo tanta mala suerte que si hacen una película sobre mí, seguro le interpreta a Tori Spelling. Y me parece fantástico. Es maravilloso, sí. Pobre Tori Spelling. Igual está bueno, en los 90 había que pegarle un poco por ser la hija de un millonario. Claro, de un productor, claro, sí. Acá nos encontramos con que, y perdón por el spoiler si no la vieron, la asesina es la madre de Billy, del primer asesino de Scream 1, en conjunto con un fanático de los asesinos en serie, con lo cual se replica esa primera pareja de asesinos de la película original. Esto es algo importante porque lo que nos plantea el universo de Scream, y a mí es una de las cosas que más me gusta, porque me parece que la vuelve bastante única, es que en las Scream la víctima siempre es la misma. Siempre se va a perseguir a Sidney, y lo que cambia son los asesinos. O sea, son películas que siempre tienen un asesino diferente, pero que siempre, y como lo dicen las reglas, el asesino está vinculado con el pasado de esa protagonista. O sea, no salen de la nada, no vienen de un pozo, sino que efectivamente hay un vínculo directo con ese pasado que tiene que ver con el karma que vive Sidney por la promiscuidad de su madre. Claro, eso sí va a estar en todas las películas y por eso se va a ir desarrollando y después se va a desarrollar hasta más adelante. Pero sí, eso va a estar bastante presente. Además, eso que decía Kanye, ¿no? El asesino excede la corporalidad de su existencia, porque en realidad
continúa, no porque continúe siempre el mismo, sino que el asesino siempre va a estar porque viene dado por un mal mayor, que quizás es un poco lo que quiso desarrollar Wes Craven en La Nueva Pesadilla, ¿no? En la película del 94. Sí, Viene a ser como una especie de desarrollo de ese concepto del terror general enorme, inmanejable, que hay en el mundo, como que él tiene esa idea, me parece, de lo que es el como terror, por eso excede las corporalidades. universal, por decir, que adquiere diferentes, no me sale la palabra, como que corporalidades, eso, que hace poco eso se tildó de novedoso, y no digo que no lo sea, ni estoy desmereciendo de ninguna manera Halloween, pero digamos, eso se volvió como novedoso, como la explicación de Halloween fue, bueno, hay algo, un horror primigenio, fundacional del mundo que no se va a terminar nunca. Y creo que en realidad esa idea, por ejemplo, ya estaba desarrollada dentro de cáscaras de películas como más simples, como puede ser New Nightmare, porque si bien nosotros la estamos complejizando y estamos haciendo directo, la película fue recibida como una película de porquería, básicamente, porque Freddy no aparecía tanto y no mataba tanto, básicamente por eso. Pero sí, hay como un trabajo medio filosófico de Craven en esta película. Sí, recontra. Y en ese explorar filosófico, yo me quedé pensando en la segunda. Primero en que Sydney es actriz, o sea, Sydney estudia actuación en la universidad, con lo cual sigue habiendo una capa más del elemento metaficcional. Es una actriz que hace de un personaje que es actriz. Pero no es cualquier actriz, porque es una actriz que interpreta a Cassandra. O sea que de alguna forma, Craven la mete como en el universo de la tragedia griega, y lo que queda y con un personaje muy particular. Muy particular, porque Cassandra es definida como la que enreda a los hombres. Sí. No desde la promiscuidad, sino desde el encantamiento. Hay algo de eso en ella y hay algo de eso también en su madre, y hay también como una condena que va a cargar Sydney como aquella que es incapaz de poder prevenir las tragedias. Claro, como le pasó a Cassandra, que fue maldita con esa idea, o sea, iba a ver todo, iba a saber todo, pero nadie le iba a creer, la verdadera maldición iba a ser esa, que su entorno no iba a estar como en consonancia con su saber, y bueno, es un poco lo que le pasa a Sydney, que nunca puede salvar a nadie, básicamente, salvo en los últimos 5 minutos de la película. Sí, solo puede salvarse a sí misma. Entonces, está bueno pensar a Sydney como una protagonista de una tragedia griega, ¿no? Como una tragedia aún mayor que las películas en sí mismas, volviendo a esto de la reflexión filosófica sobre un mal mayor, que es incapaz de escapar a su destino. O sea, es capaz de escapar a la muerte, pero no a su destino. Está condenada a ser siempre la chica final. Exacto, exacto. Y capaz saltando un poquito la tercera, pero algo que me parece interesante ya es pasar un poco a la cuarta de Scream, que me parece que es la locura más grande que podemos ver adentro del multiverso cinematográfico de Craven en relación al principio, a ese principio, ¿sí? A esa introducción. Las películas van a ver que todas comienzan con un asesinato también, con una escena de asesinato que tiene más o menos que ver después con la película, con lo que se va a desarrollar. A veces son casos aislados, a veces no. Y en la cuarta se van a permitir como hacer una mamushka, como ya dijimos varias veces, de momentos de películas que no sabes si estás viendo Stab o Scream, Stab o Scream, Stab o Scream, que te quema la cabeza y que está muy bien llevado también. Sí, y eso también, perdón que vuelva para atrás, aparece en la 3. Sí, no hay problema. Porque la 3 es la única en la que se hace visible el set de filmación de las Stab. Y eso lo que logra es que los personajes aparezcan duplicados. Va a haber 2 Sydney, va a haber 2 Gale Weathers, va a haber 2 Dewey. Entonces, todo el tiempo el universo ficcional va a estar dialogando con ese universo supraficcional que tiene que ver con la realización de la película dentro de la película en sí misma. Y paradójicamente sería como una especie del cierre de la trilogía que se menciona de manera directa dentro de la película. Este cierre de la trilogía tiene un asesino que es el director de la película. El director de la película escribe una película y mata en el orden en el que escribe la película. Y ahí se enlaza un poco con New Nightmare, porque en New Nightmare está Wes Craven escribiendo una película que, a modo de presagio y a partir de la idea del sueño, se termina cumpliendo. Claro. Y la relación con ese pasado del que no se puede escapar sigue, porque descubrimos que el director de Stab 3, que no se llega a estrenar, sino que se estrena posteriormente y aparece mencionada en Scream 4, es el hermanastro de Sydney. El hermanastro, nada más y nada. También producto de toda esta promiscuidad que se va a nombrar tanto, por eso digo que eso se va a atravesar todas las películas de Scream de su propia madre.
Sí, es que ella está condenada por el pasado lujurioso de su madre. Ahí aparece fuertemente el componente moral. Ella no puede. Claro, y ahí me parece que eso la conecta aún más con la tragedia griega, como esa conexión que vos decías antes. Va a haber ahí como una cuestión con el linaje que va a estar todo el tiempo operando en las películas, en la Sí, saga. sí, tal cual. Y la incapacidad de escapar del destino, ¿no? El destino como algo que Total. está marcado, prefijado y del cual uno no puede huir. Acá se hace como una especie de vuelta de tuerca en este cierre de trilogía, en la que el hermanastro de Sidney, el director, el verdadero asesino, se define como aquel que generó la posibilidad de que aparezca el asesino original. Porque es él quien va a filmar a la madre de Sidney teniendo relaciones con los hombres del pueblo y quien le entrega a Billy Loomis, el novio de Sidney, el video en el que queda demostrado que la madre de Sidney tenía relaciones con el padre, con el padre. de Billy, que es lo que a Billy claro. lo destruye y que es lo que destruye también a su madre y lo que la termina volviendo asesina en la Scream 2. Exacto. Primero, divorciada, que ya es como aún más, más violento en la película, y después asesina también, ya que estaba. Y víctima también, porque viste que en esta película se la construye como una víctima de un sistema que se aprovecha de las mujeres jóvenes que quieren ser actrices. Claro. Ese pasado Otra crítica. Exacto. Otra crítica súper fuerte también a la industria, como la que venimos viendo. Exactamente. Y acá pasan un montón de años. O sea, si nos ponemos a pensar, Scream 3 es del 2000, Scream 4 es del 2011. O sea, pasan Ahí 10 ya pasa años, mucho. muchísimo. 10 años en los que la industria sufre un montón. O sea, pensemos que es el momento en el que Estados Unidos vive de las remakes japonesas. Por ende, eso habla un poco también de la falta de innovación y de ideas propias dentro del género. Y nos encontramos con esto que dice Mariana, o sea, el ejercicio máximo de espejos y de espejos dentro de espejos, no, de mamushkas, Sí, ya más mamushka claro, espejos. con este arranque de un arranque, que lo que va a poner en evidencia es la presencia de un Stab 4, un Stab 5 y un Stab 6, que no están presentes en las otras películas y solo se hacen presentes acá por esta secuencia de arranque tan característica de las Scream. En la que las comentan muy por encima y nos dan a conocer más o menos el estado de la saga de Stab, y lo que parece ser que terminan planteando es algo bastante negativo, que acá también hay una crítica a las sagas y al estado del cine en general que está haciendo Craven. Sí. Y entonces va a decir, por ejemplo, no me acuerdo qué número de película, porque al final se te terminan confundiendo, pero que dice, no, porque esa que tiene viajes en el tiempo y qué sé yo, como que una locura total que me hizo acordar a películas de James Wan y demás y cosas que estamos viviendo ahora, que a veces ya las sagas se convierten como en una locura con tal de hacer y hacer y hacer. Bueno, con ¿sí? Jason pasó eso. Con Jason pasó mucho, y sí, hay como 17, Jason en el imagínate que algo espacio tenían que y hacer. Freddy versus Jason. O sea, se está Claro, haciendo exacto. referencia a la pérdida de capacidad para seguir construyendo capas dentro de esos universos. Tal cual. Sí, y Wes Craven decidió seguir generando capas, pero capas como de sentido, ¿sí? Y decidió como ir totalmente como en contracorriente de la industria, también generando películas a cada mucho tiempo, en periodos muy, muy largos de tiempo, como decíamos recién, pero con unas capas que van a estar más vinculadas con esa generación de sentido, porque algo que es importantísimo pensar en Wes Craven es su papel también como teórico del cine, en consonancia al mismo tiempo en que es realizador de cine, y eso no es tan sencillo, porque el hacer y el pensar muchas veces, tradicionalmente, hasta filosóficamente, se nos viene bifurcado, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de un director de un género que es considerado menor, como es el terror, y estamos pudiendo decir que en las películas de Wes Craven se genera teoría en la misma medida en la que se generan películas maravillosas y excelentes. Es muchísimo eso, es muchísimo. Sí, acá aparece, por decirlo de alguna manera, la idea de una Sidney escritora, ¿no? Una Sidney que produce ficción y que de alguna manera decide ser quien cuenta su propia historia. Eso también es una crítica a las Stab por sentir que la vuelven protagonista de su desgracia y esta necesidad que surge en ella de poder explicar efectivamente qué es lo que le pasó y qué es lo que sienten tanto víctima. La película tiene que ser definida como una remake. Si pensamos el concepto de remake como rehacer una película original, la Scream 4 se construye pensando en la Scream 1. O sea, aparece esa misma idea, se busca replicar exactamente los asesinatos y el modo de asesinar de
la película original. Con lo cual nos vamos a encontrar también con una pareja de asesinos, pero lo interesante no es solamente esta pareja de asesinos, sino que la prima de Sidney, que a lo largo de toda la película va a ser Emma Roberts, y se va a llamar Jill Roberts, lo cual me llamó también la atención porque conservan su propio apellido, va a ser construida como una víctima. Todo el tiempo se la va a pensar como la nueva Sidney, incluso Sidney todo el tiempo busca que ella no sufra lo que sufrió antes, o sea, lo que ella sufrió de joven, y en esas vueltas de tuerca fenomenales descubrimos que en realidad quien se construía como la nueva víctima es la nueva asesina. O sea, está todo confabulado y armado, incluso la muerte de su propia madre, para poder ser la nueva Sidney. Y aparece como toda esta crítica y esta mención a la situación del cine actual, en la que se deja bien en claro que el asesino filma a sus víctimas, el asesino es quien construye la película en función del registro de los asesinatos, las muertes se vuelven extremas, las vírgenes pueden morir, o sea, como pueden morir en la primera, también pueden morir en la última. Es bastante interesante. Y siempre aparece una instancia dentro del universo diegético, dentro de la ficción, en la que se mencionan las reglas del género. O sea, con qué reglas esa película va a jugar y qué reglas va a subvertir. Bueno, dijimos entonces, Scream 1 original, Scream 2 secuela, Scream 3 fin de la trilogía, Scream 4 remake. 11 años pasaron entre la 4 y la 5, del 2011 al 2022, y nos vamos a encontrar con una película que mantiene parte del staff original. Lo tenemos a Dewey, la tenemos a Sidney, la tenemos a Gale, pero va a poner como protagonistas a gente nueva, o sea, gente desconocida que, aún con historias frescas, con historias novedosas, se siguen vinculando con lo original, porque la película, la protagonista de la película va a ser la hija de Billy Loomis, o sea, la hija del asesino de la primera. De la primera, entonces, original. Ahí digamos. no podemos no leer esta película en relación a la primera, porque el vínculo es completamente directo. La película se anuncia como el relanzamiento de la franquicia y es una secuela directa de Scream 4. O sea, está como en relación directa con la Scream 4. Pero aparece un concepto que lo explican los personajes dentro del film y que a mí me parece muy interesante, que es el concepto de requel. No sé si se acuerdan, exactamente, no sé si se acuerdan de la escena en el sillón en el que están explicando un poco qué es lo que está pasando en relación a las stab. Todo esto se hace en relación a las stab. Uno de los personajes va a mencionar que hay cierto enojo por parte de los fanáticos de la franquicia con la última película de Stab y ¿cómo se dice? La interpretación y la hipótesis que tienen en relación a los asesinatos que están ocurriendo es que el asesino es alguien fanático de las Stab que busca de alguna manera volver a la Scream original, pero con un aire nuevo, con un aire fresco. Claro. ¿No? O sea, la franquicia no se puede reiniciar desde cero ni hacer una secuela directa. Entonces, lo que tienen que hacer es construir algo nuevo. Tiene que seguir parte de la historia, o sea, tiene que tener algún vínculo con las películas anteriores, si no sería una película nueva, pero nuevos personajes aparecen siempre vinculados con los personajes anteriores. Entonces, ahí está, por decirlo de alguna forma, no sé si lo habías mencionado vos, Mariana, antes, cuando estábamos charlando, la famosa instancia de producción del Scream 5. Claro. O sea, se pone en evidencia toda esa charla que probablemente tuvieron los guionistas y el director sobre qué es lo que iban a hacer con la nueva Scream. Sí, lo que decíamos antes, es una especie de reunión de producción filmada que decidieron ingresar dentro del guión de la película, y vamos a ver esta discusión entre qué pasa con qué pasa con la recepción del público también a nivel comercial, porque también se permiten hablar de eso, no están tan elevados como para no hablar de eso, también se permiten hablar de estas cuestiones terrenales, y ya van a decir que una reboot no sirve en este momento, que ya se hicieron un montón de reboots que la gente no los ve, y que las remakes tampoco funcionan porque la gente la compara con la anterior. O sea, hacen como toda una lectura de lo que va a ver el público, de lo que va a recibir el público. Y la película va a tener de esto, esta es la parte más icónica, así como en la primera lo más icónico era Randy diciendo todas las reglas. En este caso esta es la escena más icónica, pero digamos que esto se va a dar todo el tiempo. Siempre en la última parte de las películas de Scream
siempre están llenas de revelaciones, no solo porque descubrimos quiénes son los asesinos, siempre quién es el dúo asesino de esta vez, sino que además porque esos asesinos siempre nos vienen a aportar un montón de información sobre lo que creen en la instancia de producción que está sucediendo en el ámbito del cine. Entonces vienen ahí, es como el momento para tomar nota, digamos, esos últimos 10 minutos de película en las que es todo un lío y donde siempre es una casa, que en este caso encima se vuelve a la casa de la primer Scream. O sea, hay como toda una locura vinculada con eso, en donde se va a tirar data una tras otra sobre el estado de la cuestión cinematográfica actual. Tal cual. Y en relación a eso, la crítica directa tiene que ver con esto del horror elevado o el terror elevado, presente en películas como The Babadook, The Witch, Hereditary, las películas de Jordan Peele, como... es como teléfono para 24 esta última parte. Tal cual, es, como... es el palito. Y es hermoso claro. porque la chica no se salva porque es incapaz de hablar de las Stab. O sea, ella puede hablar de The Witch, pero no puede hablar de Stab porque no lo considera terror elevado. Claro. Y eso es como una declaración de principios de la película. O sea, si estás esperando algo de A24, acá no lo vas a encontrar. O sea, acá hablamos de slasher y hablamos de cine de terror. Fin de la historia, la gente quiere eso, lo va a consumir. Y cuando la gente no lo quiere, como pasa dentro de la película con Stab 8, la gente hace su propia película. Con lo cual también le da un lugar muy importante a todo el fandom asociado al universo Scream y al universo Stab. Es que en esta película, en la última Scream, en la de este año, eso se va a hacer hincapié totalmente, se van a dar cuenta cómo el público, desde las redes sociales, desde todo, van a tener un poder de personaje, porque finalmente el público en Scream es un personaje más, y en esta va a ser, primero porque siempre se le está hablando a él de un modo u otro, se le están explicando las cosas en pos de este distanciamiento que nombrábamos antes, pero por otro lado en esta directamente se lo va a nombrar propiamente dicho, van a decir directamente qué cosas le gusta y qué no, y cómo se construye una película que termina siendo como un monstruo de Frankenstein en relación a los gustos de los espectadores, que me parece que eso no debe distar mucho a cómo se produce una película hoy por hoy no sé, en Paramount, ¿entienden? O sea, no creo que diste mucho de eso, tipo, ¿qué quieren ver esto, qué cosas tienen más likes, qué cosas se reproducen más en redes sociales? Y de ahí se construye eso, entonces también es muy consciente de eso la película. Y esta vez es la primera en la que directamente sucede esto que decía Kane. Si no te gusta la película, los fans producen otra, hacen otra. Y es eso, en un punto es eso, porque lo que empezamos a percibir es que ya quedan muy pocos vestigios del Scream original o de las Screams anteriores. Eso se revela en la muerte de Dewey, o sea, Dewey muere y eso nos parte un poco el corazón. Terrible, terrible. Y hay como una entrega de legado, ¿no? Hay como un traspaso de lo que sería el ser víctima en una de las escenas finales en las que creo que se llamaba Sam. No me lo acuerdo bien porque la verdad yo tampoco. no me cayó, creo que era Sam, sí, la hija de Billy. Sam se acerca a la ambulancia donde está Sidney y donde está Gail y le pregunta, ¿voy a estar bien? Y Sidney le responde eventualmente. Entonces, ese final, si todo sale bien, es el inicio de una nueva franquicia, o sea, en la que los personajes originales van a ir desapareciendo de a poco hasta fijar en el imaginario esos nuevos personajes que siempre van a estar vinculados a la herencia de Woodsboro por una cuestión sanguínea. O sea, todos pero ya indirectamente. O las víctimas tienen que ver con esa historia que ocurrió hace 30 años. Exacto, ya hasta indirectamente tienen vínculo, ya no va a importar tampoco, porque lo que se quiere mostrar, me parece, en esto es que hay un carácter cíclico, ¿sí? O sea, dentro de la industria del cine, y aquello que en un momento dejó de servir se va a convertir en otra cosa con este crossover que comentaba antes Kane entre una secuela y un reboot, y se va a convertir en otra cosa que va a volver a tomar fuerza. Entonces o sea, no deja de lado la idea de lo cíclico, y por eso sabemos que va a continuar, ¿sí? Y aunque no se termine haciendo otra película, en nuestro imaginario ya sabemos que en el universo de Scream esto continúa, va al infinito, ¿sí? Sí. ¿Podríamos pasar? Sí, sobre todo porque, y creo que ahí viene un poco por qué tomamos las de Craven y otras más, porque hay como una recurrencia en el cine de terror a mostrarse pensando en sus propias reglas o en sus propias formas, y eso aparece en 3 películas. Una de ellas fue muy conocida, las otras 2 pasaron como medio tangencialmente, que son The Cabin in the Woods, The Final Girls y Behind the Mask, que es mi preferida dentro de ese
subgrupo. Muy tierna. Sí, siglo XXI. Yo querría arrancar con Behind the Mask por una cuestión de preferencia. Perfecto. La película se trata fundamentalmente de un equipo de producción, o sea, un equipo que está buscando filmar un documental sobre un señor que se llama Leslie Vernon, que muy a poco nos enteramos que es un asesino que está buscando cometer un crimen, o sea, sus crímenes finales. Todo el arranque de la película lo que vamos a ver es la construcción de este documental y la mostración de algo que me parece fundamental, que es que todos esos asesinos del universo de la ficción, como Jason, Michael Myers y Freddy, en realidad no formaban parte del universo de la ficción, sino que en otro espacio-tiempo fueron asesinos en serie reales. Exacto. Entonces, ahí ya la película se construye desde un universo propio y personal en el cual esos asesinos son serial killers reales. Sí, tienen una tradición conjunta que comparten y que se comparten, porque la película coquetea todo el tiempo con la comedia, porque de otro modo creo que no podría sobrevivir la trama de la película, porque si no todo el tiempo estaríamos con otras reglas. Pero la película se permite hacer como tiene como esa idea de conjunto en relación a los serial killers, que les falta solamente estar sindicalizados, o sea, es lo único que les falta, pero después... No sé si no hay una mención que dicen algo como... ¿Ah, sí? Sí, no lo anoté, pero me parece que... No me acuerdo, pero sí, es como que están todo el tiempo pendientes el uno del otro, del trabajo del otro, elogian sus trabajos, tipo, no, qué genial lo que hizo este, no sé qué, bueno, todo maravilloso, y todo el tiempo tirando aparte referencias de otras películas, porque como dijimos todo en el metacine, va a referir nos va a interpelar también como espectadores expertos en el género que estamos viendo. Sí, porque esa referencialidad a otros textos solo funciona al nivel del espectador. Es el espectador el que se da cuenta que Michael Myers no fue un asesino real, sino que fue un asesino propio de la ficción. Dentro de ese espacio-tiempo diegético, son personas reales, son personas que existieron, los asesinos se vinculan, los asesinos se aconsejan, y ese equipo de grabación lo que va a hacer es seguir el proceso de creación de un legado, el legado de Leslie Vernon. Hay una especie como de importancia ahí en lo periodístico también, porque la película va a tener como se va a dar a notar como que esta cuestión de los asesinos seriales, que van a ser los asesinos de los slashers más conocidos finalmente, tienen un interés periodístico también, porque a ver, ¿cómo construís esto? Nunca se lo juzga aparte, salvo después, como que con el correr de la película se comienza a ver ahí, y que va a ser, ese juzgarlos va a ser lo que va a hacer un cambio tangencial en la película. Exactamente. Yo voy a contar de qué se trata. Sí, o sea, básicamente, lo tienen que haber visto. Si van a escuchar esto, lo tienen que haber visto. Sí, una chica con su equipo de producción está filmando un documental sobre Leslie Vernon. Lo siguen en el momento en que él les cuenta cómo va a ser la noche en la que mate a mucha gente, quién es él como personaje, qué es lo que viene a vengar. Todo es un registro documental, o sea, lo que estamos viendo... Cámara en mano todo el tiempo la película. Una primera parte es un falso documental, o sea, nosotros lo vemos como un falso documental, dentro de la película es un documental real. Lo que dice Mariana es cierto, no hay un cuestionamiento moral de por qué esa chica sabe que van a matar gente y no hace nada. Y uno a veces... Sí, que es lo que además es lo que genera la comicidad, eso precisamente. O sea, está esa cuestión de no juzgar es lo que genera la comicidad, porque le preguntan como si nada, ¿y podemos acompañarte cuando mates a tal? Y bueno, dale. O sea, todo con una diversión total. Vos podés tirar del ladrillo. Cuando le dicen, vos podés tirar del ladrillo y la mina se mete entre los arbustos y tira del ladrillo que va a dejar afuera a la futura víctima... es verdad, y como todo un registro cómico. Pero las cosas se complican cuando la famosa noche en la que Leslie Vernon se va a volver famoso por matar a toda la gente que quiere matar. Su obra. O sea, todo eso es un slasher. Él habla todo el tiempo de voy a elegir a la última superviviente, estoy seguro que es virgen, tiene un grupo de amigos que se van a juntar a tomar, ella no va a querer tener relaciones. El elemento cómico también aparece ahí porque su lectura de la virginidad es completamente errada. La piba ya está reentrenada. Y el punto de cambio, que no solo es de cambio dentro de la historia, sino dentro de la instancia de producción de la película, es el momento en el que ellos empiezan a sentir culpa por lo que va a pasar dentro de la casa y deciden avisarle a las futuras víctimas de lo que está ocurriendo. Ellos saben toda la secuencia que se va a dar, como si ya conocieran la película, ya saben lo que va a pasar, entonces son los únicos capaces de advertir sobre la situación y de lograr que la gente se salve.
Y la película ahí en consonancia genera un cambio visual directamente. Exacto. En el que la película va a pasar de ser un film con cámara en mano, falso documental, como decía antes Cane, va a pasar a ser una película tradicional en la que además, justo cuando se estaba dando como un agotamiento, por lo menos desde mi punto de vista, un poquito de lo que querían mostrar de la trama y también un poco de ese recurso de cámara en mano del que estamos todos un poquito podridos porque todos vivimos la década 2000 y pico donde todo era cámara en mano. Entonces, cuando ya se está agotando un poco ese recurso, se da ese cambio y de golpe también conocemos a dos personajes más, porque va a introducir a los camarógrafos, que no aparecieron en ningún momento, los camarógrafos del falso documental, como personajes activos, y que además son muy activos, porque van a ser en parte los que guían todo. Y ahora los protagonistas van a ser los documentalistas, precisamente, los camarógrafos y la conductora del documental, ¿no? Quien guía todo esto. Y además va a haber ahí una vuelta tremenda en relación a la chica final. Ese segundo giro que tiene que ver con que en realidad, y acá es lo que vuelve a Leslie Vernon más copado, en realidad el plan original de Leslie no era esa chica rubia que le hizo creer al equipo documental que iba a ser su víctima, sino la propia documentalista que lo estaba filmando. Con lo cual que se revela como virgen también en un momento. Que se revela como virgen. Es la verdadera Final Girl y es la verdadera que, la que logra, entre comillas, acabar con la vida de Leslie. Es una película interesante, es una película que reflexiona sobre el slasher, pero sobre todo reflexiona sobre la construcción de la Final Girl y lo hace desde el punto de vista del asesino. O sea, es el asesino el que habla de las reglas del género, pero no en tanto género, sino en tanto reglas de los asesinos de la vida real. Acá el universo de la ficción que el espectador conoce es pensado intraficcionalmente o diegéticamente como la realidad. Y si seguimos como en esta movida de pensar a las Final Girls, aparece The Final Girls. The Final Girls que se plantea, justamente es una película del año, no me acuerdo, 2015, que funciona como una parodia de las películas slasher de los 80. En esta también se va a construir, discúlpame, Karen, en esta también se va a construir como, analógicamente como en el caso de Scream, se va a construir una película que va a funcionar como lo ficcional a lo cual referir dentro del universo diegético de la película. Se va a construir una película que se va a llamar Camp Blood Bath, como campo baño de sangre, digamos, ¿sí? Haciendo alusión un poco a todos esos primeros slashers del estilo, Viernes 13, por ejemplo, que es como, bueno, sí, un montón más, Slumber Party, no, esa justo nombré la que no tiene eso. Pero bueno, se va a vincular con todo ese imaginario de campamentos y cine de terror slasher, y se va a construir una película así, y en la cual se va a basar absolutamente toda la película y eso les va a servir de excusa para nombrar todos los estereotipos del cine de terror y además a sobrevivir solo en tanto y en cuanto son conocedores del género, ¿sí? Otra vez premiando al que sabe sobre el género, digamos, el metacine. Sí, es como que The Final Girls y Behind the Mask son dos caras de la misma moneda. Si Behind the Mask utiliza la ficción cinematográfica como realidad intraficcional, o sea, como realidad ficcional, The Final Girls utiliza todo lo que tiene que ver con el universo de la ficción como universo de la ficción a la cual los personajes ingresan de una manera bastante fantástica, o sea, se escapando de un incendio en los que ellos atraviesan la pantalla y se meten directamente en una película de los 80. La película. Pero los personajes que están dentro de esa película no saben que están adentro de una película. Quienes lo saben son los que ingresan a partir de ese incendio. Sí, ellos vienen a ser como una réplica del espectador en algún punto, ¿no? Es como que vienen a ser nosotros, son nuestros emisarios allá adentro, nuestros mensajeros, que es lo que siempre querríamos hacer en las películas de terror, o no, muchas veces queremos que mueran los personajes, pero a veces decir, tipo, no, cuidado que te va a pasar esto. Ellos están en esa misma situación, lo que pasa es que se van a encontrar con que entran con cierto conocimiento sobre el cine slasher, de quién tiene que morir primero, quién tiene que morir después, conocen la película, entonces saben también el orden de los asesinatos, esta película ficcional generada para la película, pero cuando ingresan y cuando empiezan a suceder cosas se dan cuenta que no necesariamente las cosas suceden como ellos piensan, que se puede subvertir ese orden. Entonces también está muy bueno cómo van viendo cómo eso va cambiando, ¿sí? Recordemos que una de las que ingresa a la casa es la hija, digamos, de una scream queen muy conocida,
que es la protagonista precisamente de Camp Bloodbath, va a ser la protagonista. Entonces también ella ahí hay una cuestión bastante como hasta tierna, si se quiere, entre comillas, emotiva, porque ella se encuentra con su propia madre, con el personaje que hizo su madre. Obviamente el personaje es otra cosa, no es su madre, ¿sí? Está construido como otro ser, pero es su madre, ella la ve físicamente así, y hay como todo el tiempo ahí unida y vuelta entre ellas. Pero también otra vez se vuelve a lo mismo que planteó Craven ya desde la primer Scream, que es, se pueden subvertir el orden de las cosas, se pueden subvertir las normas. Sí, exactamente. Y nada, Behind the Mask y Las Últimas Supervivientes, vuelvo a la idea de leer las dos como las dos caras de una misma moneda, construyen una reflexión del género, por un lado desde la visión del asesino y por el otro lado desde la visión de la Final Girl o la última superviviente, construyendo universos ficcionales y metaficcionales diferentes. Exacto, y las dos justamente también haciendo como un poco de hincapié en la cuestión de la comicidad, ¿sí? Digamos que hay como algo que va a atravesar toda esta filmografía, todo este corpus que hemos seleccionado, que tiene que ver un poco con la presencia de la comicidad, que quizás no es momento de charlarlo ahora porque no lo preparamos, pero quizás tiene alguna incidencia en por qué estas películas sobre género de los pertenecientes al género terror tienen tanta presencia la comicidad cuando están vinculadas con este quehacer del metalenguaje dentro del cine, el metacine. ¿Por qué tiene que estar vinculado? Es algo como para pensarlo después, en algún momento. Sí. Pero vieron que está atravesado, todas las películas están atravesadas por el humor bastante. Sí. Ahora, la pregunta final, por decirlo de alguna manera, que es la pregunta que nos hacemos nosotras y que intentamos definir, pero también las que les hacemos a ustedes después de haber escuchado todo esto, es, bueno, ¿por qué el metalenguaje está tan presente dentro del cine de terror? O sea, ¿por qué nos encontramos con tantos ejemplos de cine dentro del cine o de reflexividad cinematográfica y fílmica dentro del cine de terror? Entonces, de alguna manera, la idea que manejamos, y creo que hablo por las dos, es que como el cine de terror es un cine que no está en el foco de la crítica y de la academia, es como dejado el hijo del medio, como dejado un poco de lado, es que las películas de terror pueden entregarse al ejercicio de lo metanarrativo. Y en este ejercicio de lo metanarrativo no solo hay una reflexión sobre las características propias del género y la propia historia del cine de terror, sino que sobre todo, y como lo mencionamos con Craven, hay una crítica directa a los sistemas de producción y al modo de producción hollywoodense en relación al cine de género. Entonces, el metacine no solo es un ejercicio de reflexión, sino que también es un ejercicio de crítica, es un ejercicio de protesta en el que se van a poner en evidencia todas esas cosas que afectan de manera directa al cine de terror. Y sobre todo, creo yo, es el canal de comunicación más directo que los directores y los guionistas tienen con su público, porque le están hablando específicamente a alguien que sabe, conoce y gusta de las reglas del género y de la propia historia del cine de terror. Sí, estamos hablando de un género que vive en continuo estado de emergencia, ¿sí? Más allá de que vemos que hay una producción, casi una sobreproducción por momentos de cine, pero la realidad es que vive en estado de emergencia en relación a nuevas narrativas, a nuevas interpretaciones como las que estábamos planteando hoy más al principio del programa. Entonces, bueno, claro, como dice Cane, es un elemento de protesta el más directo que pueden llegar a tener, porque las películas de terror que presentan nuevas narrativas sobre todo eso, son muy castigadas también por la crítica y muy castigadas por todos los medios. Entonces también no hay una forma de hacer una crítica a ese estado de la industria, sino es dentro de la misma película, y me parece que esta es una forma por demás de hábil, porque además no menosprecia al espectador, sino que más bien todo lo contrario, le da todo el poder de comprender esa crítica. Me parece más que interesante y muy difícil de manejarlo, y creo que ahí tenemos un poquito la respuesta de por qué la comicidad también. Justamente dos de los géneros si se quiere, hasta más peligrosos en términos de lo que plantean siempre y que pasan más desapercibidos en relación de la industria, van a ser los dos géneros que van a estar como a la cabeza un poco de estas protestas internas de las películas, y me parece que ahí puede llegar a tener algo que ver. Tal cual. Y quizá, por lo menos por mi parte, para cerrar, y habiendo conocido un poco como todo el laburo de Craven en relación a esto, lo que tendríamos que pensar es que
estas películas metaficcionales o este metalenguaje presente en el cine de terror no es algo optativo, o sea, no es algo que se elige eventualmente como estilo, como forma para hacer una nueva película, sino que es algo necesario. Y eso es lo que me parece que puso como en valor la filmografía de Craven, o por lo menos esta que nosotras tomamos. Es necesario hacerle hablar del cine sobre el cine de terror. Es necesario que se repiensen las normas del género, porque si no hay una instancia en la que se piense sobre lo que se hizo, no va a haber un cambio dentro de la historia del género. Exacto, es lo que vehiculiza los cambios adentro de las narrativas, entonces es importante, o sea, si no se va a escribir sobre esto, no se va a hablar sobre esto, bueno, se va a hablar directamente en el propio objeto de estudio, sí, lo cual es como ya un cambio. Sí, y exponer la necesidad de que sea teorizado. O sea, está bien, nosotros nos Total. encontramos con un montón de teóricos que piensan y escriben sobre cine de terror, pero no son incomparable la con la cantidad de los que analizan drama, de los Tal que analizan cual. cine mal llamado tradicional, o sea, va a haber una diferencia tremendo todavía, es un mundillo muy pequeño dentro de lo académico y demás, y creo que por eso se puede permitir y necesita, como vos bien lo planteaste, como necesidad, hacer estas críticas internamente dentro de las películas. Por suerte tenemos la posibilidad de verlo en una película de Wes Craven con una llegada tremenda, además. Esto seguramente se debe replicar en un montón de otras películas a las que no tenemos acceso y demás, porque si hay algo de la base de la que hay que partir es que no tenemos acceso a un montón de cosas, no tenemos manera de historizar todo lo que hay, pero digamos que por suerte tenemos acceso a estas películas, ¿sí? Entonces, bueno, no, sí, es una necesidad, es importante, y nos parecía aparte como una arista, alguna cuestión así del cine, que no se trata tanto la cuestión del metacine, sino que se las toma como, y nos encanta, y se la toma siempre como películas graciosas, películas, me hace acordar a tal, refirió a tal, hicieron un chiste sobre ellos mismos, pero ese chiste sobre ellos mismos implica todo este multiverso que estuvimos desarrollando esta última hora, y nos parece por demás interesante como puntapié inicial. Hay un montón de películas más, de hecho nos quedó una afuera, pero ya por tiempo ya estamos, lo dejamos para analizarlo después, pero nos parece importantísimo pararnos en estas instancias de reflexión en el cine de terror. ¿Sí? Exactamente. Así que bueno. Les agradecemos que nos hayan escuchado, ojalá ya sigan más que 5 minutos y se hayan quedado hasta el final. Esta es la Monstra Cinéfaga, Monstra Mutante, en un nuevo formato no audiovisual. Exacto, solo audio, más amable. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Entonces.